Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo sobre Bullet Journal para músicos. El Bullet Journal es un método de organización que puede ir desde listas de la compra o de cosas que hacer hasta cómo organizarte para escribir un libro o para estudiar un doctorado, lo que quieras. Yo siempre, hace años, había visto vídeos, pero eran para no músicos, vamos, para muggles. Y con los años he ido desarrollando mi propia metodología de estudio basada en el Bullet Journal y en este tipo de planificación, añadiéndole mis experiencias personales, y esto me ha enseñado mucho a estudiar con cabeza. En este vídeo os voy a enseñar cómo organizar vuestro estudio para sacar el máximo partido a las pocas horas que tenemos disponibles para estudiar nuestro instrumento, sea cual sea este, la guitarra, el piano, el trombón, el violín, la viola, el que sea. Hace unos años hice un vídeo sobre esto, pero este está mucho más actualizado, te doy nuevos tips y una forma totalmente nueva de hacerte tu propia agenda o planner de estudio. Y sé que muchos me diréis: que estoy muy cansado, Paula, que yo no tengo tiempo de hacer esas cosas. No te preocupes, tengo la solución perfecta para ti. Métete en paolahermosin.com y allí tienes disponibles unos planners, unas plantillas que yo misma he diseñado para ti, para que no tengas que hacértelo tú mismo. Con la plantilla es descargable en PDF, la tenéis siempre limpia para imprimir la nueva e irla rellenando cada mes, y así tienes un registro de cómo va evolucionando tu estudio. O también puedes tenerla en la tablet e irla rellenando y siempre la tienes disponible para volver a rellenarla de nuevo. Así que vamos allá. Os recomiendo un cuaderno que tenga puntitos. En las papelerías le llaman dot grid, o sea, como una malla de puntos. Esto te va a ayudar a hacer unas gráficas bonitas y más o menos rectas. Vamos, que la gráfica no te salga mirando para Francia. Que más o menos esté derechita. Coge un cuaderno que te guste porque eso te va a dar motivación al estudio. Si no tenéis puntitos podéis usar también una malla cuadriculada, pero os recomiendo que la cuadrícula sea más o menos translúcida, que no esté muy marcada, porque entonces no vas a poder ver bien siquiera lo que has escrito o las tablas. Empezamos nuestro cuaderno con un habit tracker o un guitar tracker, como yo le he llamado. Es una especie de gráfica circular y alrededor de la roseta lo divides en 30 partes, en 30 trocitos. Pones los números, esos van a ser cada uno de los días del mes, y en el mástil vamos a poner rayas con subrayadores y ahí dejamos una sección de notas. Podemos utilizar también rotuladores blancos que sobresalgan sobre el negro. Por detrás de la guitarra la vamos a rellenar también con rotulador. Vamos a hacernos una guitarra, la vamos a recortar en el cuaderno y eso nos va a dar como una portada súper llamativa y súper inspiradora. Y vamos a colorear cada vez que tocamos. Puedes elegir los colores que quieras o colorear la guitarra del color que tú quieras. Y las que no se quedan en blanco. El habit tracker consiste en del 1 al 31 ponemos los días del mes en cada cuadrícula imaginaria entre 4 puntitos. A la izquierda vamos a poner las obras de nuestro repertorio o las escalas, los pasajes que vamos a trabajar. Y los vamos a ir alternando en el mes. No toques lo mismo todos los días. En cada día del mes vamos a ir rellenando la obra que hemos trabajado y cuáles no. Y las que no se quedan en blanco. Esto lo hace muy visual, de forma que tú abras la agenda y vas a ir viendo dónde necesitas mejorar, qué obras has trabajado más, cuáles no. Selecciona pasajes cortos y concretos de las dificultades que estás encontrando en la obra que estás tocando, dónde te equivocas más y dónde fallas más. Y selecciona los pasajes que no te salen. Y sé conciso y concreto sobre el problema. No, el problema está en 20 compases. No, amigo, el problema no está en 20 compases. A lo mejor está en un ligado que ya te está preocupando, o está en la coordinación y tienes que trabajar la independencia de dedos, escalas que te preocupan, que te ponen nervioso y que siempre sabes que vas a fallar. Y más cuando tocas en público. Lee la partitura, dónde está el problema, o la tablatura, dónde tienes el problema, dónde te pones nervioso, escribe sobre ello, señala. Si vas a tocar un trémolo, pues haz un estudio de trémolo. En mi página web puedes encontrar partituras y tablaturas de un estudio de trémolo. Esos compases dificultosos, no sé si existe, creo que no. ¿Qué puedes hacer? Estudiar sin la guitarra. Y tócalo sin la guitarra mentalmente. Eso te va a preparar muy bien para tocar perfectamente una obra. Y cuando cojas la guitarra, trabaja eso que te has señalado. No la toques de arriba abajo constantemente. De arriba abajo la puedes tocar pues 2 veces a la semana, pero no todos los días machacar lo mismo.
El Mood Tracker es una gráfica de las emociones. Esto influye mucho en nuestra manera de tocar y en cómo estamos para el estudio. La mente es primordial para todo en esta vida. Ahí vamos a dejar registradas nuestras emociones. Cogemos papel pautado, lo recortamos y lo pegamos o lo dibujamos siguiendo las líneas de puntos y ponemos, yo me he inventado, ¿vale? Este Mood Tracker para ustedes, para que os salga al final del mes una melodía. Y es que si ponemos un do negra, significa que hemos estado muy tristes ese día. Si ponemos un re corchea, es un día que ni fu ni fa. Si ponemos mi sol semicorchea, es un día pues alegre, ¿vale? Está guay. Y si ponemos un la blanca, es un día súper feliz. Entonces, he cogido esas notas que van a formar como una escala pentatónica. Do, re, mi, sol, la. A final del mes te va a salir una melodía según cómo te hayas ido sintiendo cada día. Y vas a ver que los humanos somos cíclicos, porque cuando pasen los meses y tengas varios rellenos, vas a ver qué días del mes estás más triste y así, de esa manera, mejorar la organización de tu estudio y poner las obras más difíciles en días en los que estés más contento. Lo descubrí mirando mis propias gráficas y me ha ayudado mucho a mejorar mi estudio y mi organización. Os muestro mis gráficas rellenas. Aquí me ha salido esta melodía. Os la canto así por encima, me voy a inventar un poco el ritmo, porque como no tiene barra de compás. La, mi, sol, re, do, mi, sol, la, la, mi, sol, re, do, re, la, mi, sol, re, la, mi, sol, re, do, la. Esa es la melodía del mes. He puesto un ejemplo. Así que a ver qué melodía os sale a ustedes. Y abajo vamos a hacer un Hours Tracker, es decir, cuántas horas hemos tocado cada día. Ponemos 0, 1, 2, 3, 4. Os recomiendo no tocar más de 4 horas porque eso satura mucho lo físico y lo mental. Con 4 horas diarias está muy bien, siempre que sigamos estudiando sin la guitarra y dejando más o menos 1 o 2 días sin tocar en la semana. También ponemos arriba una cajita para objetivos. Te recomiendo que te marques 3 objetivos como máximo al mes. ¿Por qué? Porque yo personalmente, como me gusta tanto las libretas y eso, pues me gusta hacerme listas de cosas que hacer, soy organizada y eso, pero cuando abro la libreta y veo 70 cosas to do, digo, hasta luego Mari Carmen, no tengo ganas, no sé por dónde empezar. Mi consejo es 3 objetivos concretos que no sean amplios, en plan, quiero mejorar el sonido. No. ¿Por qué quieres mejorar el sonido? Por ejemplo, quiero mejorar el ataque de mi anular, que me suena muy estridente. Ese es un objetivo concreto. O quiero mejorar los ligados. Pues te coges un estudio de ligado y lo incorporas a tu Habit Tracker y lo pones como objetivo, mejorar ligados. Son pequeñas cosas que si las tienes en cuenta vas a ver cómo mejoras mucho más y en menos tiempo. Y tu objetivo no tiene que ser tampoco, en mi opinión, no fallar notas. Porque como dijo Beethoven, fallar una nota es insignificante, pero tocar sin pasión es imperdonable. Así que focaliza tu estudio en mejorar tu técnica, pero no para no fallar notas, sino para expresar lo máximo posible y encontrar tu propia voz personal, tu propio sonido y tu propia forma de interpretar, sin copiar a otros. ¿Para qué? Pues para hablar tú con tu guitarra. Si queréis que os haga un vídeo sobre esto y os apetece que os hable sobre cómo encontrar tu voz, tu sonido, ser original o inspirarte, podéis pedírmelo en comentarios y os hago un vídeo sobre esto. Luego, entre la portada y el Habit Tracker vamos a hacer una lista de cuerdas, porque de un juego a otro de cuerdas que cambiamos, a veces no nos acordamos bien. Y esto va a mejorar, va a ayudarte a encontrar tu propio sonido, a lo que mejor le viene a tu tipo de guitarra y a tu tipo de pulsación. Y ponemos marca, modelo, tensión, he puesto una T, y puntuación. Marca, me he inventado Paola, Amapola. Modelo, pues de carbono, de nylon, el material que sea. Tensión, MF, como tensión media, tensión fuerte. Y puntuación, cuántas estrellitas le damos a ese paquete de cuerdas. Os hablo sobre cuerdas en mi vídeo Canción del Fuego Fatuo de Falla, por si queréis verlo. Otro tip que os doy es que el ejercicio es primordial para cualquier persona y más para los músicos. Estamos muchas horas sentados estudiando, por eso me voy a hacer un exercise tracker donde voy a poner 31 días del mes y cada mini calendario está dedicado a una cosa. Por ejemplo, el primero a yoga, otro a media hora de elíptica, descanso cada 45 minutos y no te pegues tocando 3 horas seguidas. Y te vas subrayando en ese mini calendario
los días del mes que haces cada cosa. Así tienes una vista de qué te falta más por hacer o qué puedes más combinar. Y abajo una playlist, porque por ejemplo, si estamos tocando una pieza con inspiración turca, pues está muy bien escuchar música turca, pero que no sea la misma pieza que estás tocando tú. Ese es mi consejo para no contaminarte mucho, porque eso te va a contaminar y va a hacer que al final plagies un poco la manera de tocarlo. Contamínate de la música original turca, no de esa pieza turca en este caso, o de donde sea. Dibujamos así por encima la portada, escribimos el título de la pista, pausa, play, y así nos queda un dibujo así bonito, inspirador. Y al lado unas líneas para notas, para escribir qué es lo que nos inspira en concreto de cada una de las piezas de esa playlist. Y lo que nos quedaría sería, antes de la portada de la guitarra, podemos poner frases inspiradoras que nos motiven a echarle papas al estudio. Un papel craft, así como reciclado, lo he recortado a mano y lo he pegado. Y ahora encima voy a poner unos post-it que compré en AliExpress de nubes, me parecen súper bonitos. Y también he cogido un papel en sucio por detrás, lo he roto a mano y lo he pegado con washi tape también. Encima le pongo una pegatina. He puesto una frase que pertenece a uno de los poemas de mi libro, Al compás de la memoria, que dice: cuanto más aprendes, menos sabes. Y he escrito la frase ganadora de todas las frases que os pregunté por Instagram, y esta es la que ha ganado. Como no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Bueno, ya habéis visto que con esta agenda puedes echar un vistazo visual, vas a ver lo que te falta por hacer, en lo que estás empleando mucho tiempo, cómo organizártelo. También te puedes hacer una tabla semanal de cómo combinar ese repertorio, porque te recomiendo que no lo toques todos los días. Y esos pasajes cortitos, que los vayas intercalando también cada día y trabajando de diferentes formas. Al final es como tener un planning de qué comer cada día para no repetir siempre lentejas, como le pasaba a mi abuelo, que todos los días su madre le ponía de comer lentejas. Es verdad que el pobre, en aquellos tiempos de hambre, que no había dinero, pues es normal que le pusiera lentejas todos los días si era lo que había. Pero si tú no quieres comer lentejas todos los días, pues intercálate el estudio. Es bueno comer de todo, hay que tener verduritas, frutitas, hay que beber mucha agua. Hay que beber mucha agua cuando se estudia, se retienen mejor los conocimientos. Lo he leído en una revista científica hace poco. Así que bebe 8 vasos de agua diarios, más o menos, ¿vale? Pero estate bien hidratado. Recuerda que si no tienes tiempo de hacerte tu agenda, no te preocupes, porque en mi página web, paolahermosin.com, puedes encontrar plantillas que yo misma he diseñado para ti, para que no gastes tiempo ni en hacerte esto, sino que siempre las tengas en limpio para imprimirlas de nuevo, rellenarlas, llevar tu evolución de tu estudio o tenerlas en la tablet y las rellenes cómodamente. Hace unos años, como ya os conté, hice este vídeo y me mandasteis unas fotos y vídeos preciosos haciendo vuestro practice journal o vuestro bullet journal para músicos. Por favor, mandármelo y etiquetarme, que me encanta. Y sé que os funciona, así que los que no os lo hayáis hecho, os animo a que lo hagáis o a que compréis las plantillas y que lo probéis, porque sé que os funciona. A mí me ha ayudado personalmente, que yo tuve una lesión en los brazos por tocar muchas horas, organizarme mal el estudio, tocar de arriba abajo, un estudio muy machacón, repetir, y a mí eso no me funcionaba. Y estudiar sin la guitarra, recuerda que es buenísimo. Como cada vez que me pongo esta sudadera me preguntáis en Instagram, pues os digo que está disponible en Teespring, que es la tienda que las envía y las distribuye y las hace. Este diseño me lo ha hecho mi hermana, Andrea Hermosín, que es una ilustradora la mejor que hay de España y del mundo entero. Y yo por atrás la he escrito a mano. Os dejo todos los links en la descripción. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que te ayude a motivarte en tu práctica, a organizarte mejor. Y muchísimas gracias por verlo. ¡Adiós!